Extrañas fotografías antiguas jamás antes vistas. En la actualidad estamos tan sumergidos en las nuevas tecnologías que olvidamos todos los procesos en los que se inició a desarrollar medios de comunicación como la fotografía y los misterios detrás de algunas de ellas. La fotografía empezó a tener cabida concretamente alrededor de 1830 en Francia. La acción consistía en exponer luz sobre una placa de peltre con una cobertura de betún, dando como resultado una imagen que no se desvanecía fácilmente. Número 15. Antiguo secador de cabello. Un aparato que parece extraer hasta el último pensamiento del cerebro, pero en realidad el efecto que causa es otro. La primera máquina de este tipo era llamada Thermicon y tuvo lugar en Francia, en el año 1890 aproximadamente. Curiosamente, las secadoras son producto de una transformación de las aspiradoras, que habían sido inventadas años previos. ¿Quién lo diría? Lo diferente de este artefacto es que en vez de succionar, expulsa aire caliente, fabricado con grés esmaltado y con un mango de madera. Su manera de funcionar era rellenando el mando con agua hirviendo, el cual se pasaba por el cabello húmedo para ir creando el efecto deseado con los mismos gases que extrae el agua. Aunque parece una máquina sumamente pesada y tediosa, las mujeres amaban y siguen amando el poder estar en una peluquería para poder dedicarle tiempo y cuidado a su cabello. A diferencia de años antepasados, hoy en día las secadoras se encuentran con facilidad en los mercados y son ligeros, lo que significa que a su vez son de cómodo traslado. Número 14. Barco Princess May. La historia relata que hace 2 siglos iba navegando un barco de vapor muy cerca de Alaska que, como se puede observar, chocó ante una roca, quedando así muy extrañamente en el aire. El Princess May fue construido en 1888 en Inglaterra, inicialmente cuando la embarcación se unió a la flota de Formosa Trading Company. Era llamado Cass. Años más tarde, específicamente en agosto de 1910, el barco parte a la costa de Alaska, y gracias a una marea muy alta, que consecuentemente bajó muchísimo luego, el barco quedó atascado en rocas. Aunque la imagen parece irreal, este acontecimiento histórico tuvo lugar cerca de la isla Sentinel, y un fotógrafo muy curiosamente llegó en el momento exacto para capturarlo. Con un cargamento de oro dentro, se dice que el barco navegaba a 12 nudos bajo una densa niebla. Luego del choque producto del cambio de marea, se rompió el casco y las grietas permitieron al agua entrar de manera rápida, la cual inundó la sala de máquinas. La roca con la cual chocó esta embarcación era casi del mismo tamaño que el barco. Al operador a bordo, lamentablemente no le alcanzó el tiempo para pedir ayuda. Sin embargo, al estar más cerca del lugar, se consiguió evacuar parte de los pasajeros, el cargamento de oro y por una alta cantidad de dólares, el barco fue reparado para pasar a ser flotado nuevamente. Número 13. Miss Perfecta Postura. A simple vista esta imagen es muy extraña, ya que no acostumbramos a ver a mujeres sonrientes al lado de una radiografía, y mucho menos con un trofeo en mano. Veamos qué nos dice la historia detrás de ella. En el año 1956 se celebró en una convención quiropráctica un concurso de belleza en la ciudad de Chicago. Las ganadoras fueron seleccionadas gracias al resultado de la prueba de su columna vertebral al estar de pie. Las 3 ganadoras demostraron muy orgullosamente que merecían ese premio gracias a que supieron distribuir su peso para conseguir la postura correcta de su columna, de manera que se viera lo más recta posible. Pero realmente este concurso proviene del hecho de que se quiso mejorar la reputación de los quiroprácticos, o que fueran más vistos ante todos, al igual como lo hacían con el resto de profesionales practicantes en la zona sanitaria. En el certamen nacional Chiropractic Posture Queen, las radiografías de las 3 finalistas tenían en una parte pruebas con una plomada para comprobar la simetría exacta de ambos lados de la columna, junto con la palpitación y observación perfecta, adicionándole una prueba en la que se hacía uso de 2 básculas para comprobar que ambos miembros inferiores se encargaban de su mitad exacta del peso corporal. Número 12. Primeras máquinas de ejercicios. En vista de que era necesario contrarrestar el sedentarismo en el siglo XIX, surgen nuevas máquinas de usos particulares, aunque con una naturaleza muy extraña, la cual parece hasta dañina para la integridad física del cuerpo humano. Este invento fue gracias al médico y ortopedista Gustav Zonder,
que creó su primer gimnasio con máquinas en Estocolmo. Gustav fue el primero en analizar que el bienestar físico no dependía de los procesos aplicados en la época. Un ejemplo de ello puede ser la purgación. Seguidamente, crea esta propuesta con el fin de mantener una buena salud a través del esfuerzo progresivo. Es decir, acostumbrar a los músculos a ejercer un control sobre sí mismos para ir creando progresivamente un cuerpo más fuerte. Los tipos de máquinas de ese entonces eran muy extravagantes y a la vista parecen difíciles de controlar. De hecho, si no conoces su historia, probablemente pensarás que son aparatos de tortura o utilizados extrañamente para atentar contra el bienestar humano. En el siglo XVIII también inició a ser practicada la gimnasia y ese tipo de movimientos que contribuían al desarrollo físico. En países como Alemania y Francia surgieron institutos investigadores de cuáles tipos de ejercicios eran los más adecuados para fortalecer los músculos. Y no solo eso, sino también el cuerpo de aquellas personas nacidas con malformaciones o dolencias. Número 11. Niño anunciando el hundimiento del Titanic. El título parece ser completamente normal. Lo sorprendente está en que, ciertamente, el barco tuvo su accidente en abril del año 1912. El detalle es que el anuncio fue días antes del acontecimiento real. Es increíble. Un niño de los periódicos dando esta información, suceso inexplicable, el cual también está inmerso entre los secretos del hundimiento del Titanic. Tantas teorías, investigaciones sin concluir, explicaciones que parecen dar pie al desarrollo ocasionado del accidente, pero hasta el sol del presente año es cierto lo sucedido en el transatlántico británico que naufragó en su viaje inaugural, el 10 de abril de 1912. Número 10. Sujetador extraño. La moda ha experimentado cambios abismales también, y eso lo podemos comprobar viendo la imagen de esta hermosa mujer, pero con un aspecto un tanto extraño en su pecho. Todo proviene de un modelo específico de sujetador que era utilizado en los años 70. Anteriormente, la modista estadounidense Aida Rosendahl había creado una gran variedad de tallas, las cuales se adaptaban de la mejor manera al tamaño de los senos de cada mujer, lo que hoy se conoce como sostenes con copa talla A, B, C, D. Un detalle que hizo explotar esta moda de los sostenes fue la baja de su costo en los años 40 y 50, por lo que las mujeres empezaron a comprar su propia ropa interior. El bullet bra era el más popular y utilizado por famosas durante la época. El extraño sujetador fue creado para la película El Forajido, para que le sirviera a Jane Russell para levantar y proyectar su pecho. Su creadora tuvo como nombre Howard Hughes. Número 9. Café del Infierno. Escalofriante imagen que muestra el interior de un local ubicado en la ciudad de París, llamado El Infierno. De allí sus esculturas colgantes en el techo y el ambiente tan pesado que transmite con solo verlo. Fue fundado en 1892, en el Boulevard de Clichy, terminando el siglo XIX. El interior contenía aterradoras esculturas de yeso que hacían la presentación de almas torturadas, como si todo el que entrara estuviera en el verdadero infierno. Este cabaret mantuvo su actividad hasta el siglo pasado y es uno de los primeros bares con una temática definida del cual se tiene registro. El local solía abrir durante las noches hasta la madrugada. Los camareros que atendían estaban con disfraces de diablo y también la persona que recibía en la entrada del propio lugar. Por si fuera poco, al entrar para vivir la experiencia había un caldero encendido a fuego lento. Para completar el extraño ambiente en el cual se iba a estar, se dice que las paredes en los pasillos estaban bastante agrietadas y de ellas salía humo, de manera que se experimentaba la sensación de estar dentro de un volcán a punto de hacer erupción. La manera de atender en el cabaret era peculiarmente fastidiosa, ya que todos los trabajadores estaban entrenados para hacerte sentir bienvenido en el infierno, donde habita el mal en su máxima expresión. Situación que les parecía divertida a algunos consumidores, mientras que para otros, como nosotros espectadores, parece una experiencia nada atractiva y escalofriante de principio a fin. Número 8. Dame una sonrisa. Estas extrañas fotografías fueron tomadas por un curioso neurólogo francés llamado Guillaume Benjamin Amand Duchesne en el siglo XIX. El porqué de estas fotografías se descubre al saber que el francés mencionado anteriormente era un experto en estudiar las expresiones faciales del humano.
Es por eso que cada imagen parecida a esta fue tomada como experimento, que con los aparatos de electricidad los músculos y nervios reaccionaban según la estimulación del rostro en la zona colocada. Más curiosamente, los modelos elegidos por el médico coincidían en ser personas de bajos recursos o en estado de abandono en las calles, o incluso prostitutas. Todos ellos recibían una paga muy por debajo de lo que en realidad merecían por ser parte del experimento. Guillem también creó la electroterapia y el electrodiagnóstico, y su vida estuvo marcada peculiarmente por desarrollarse de manera diferente a como suelen hacerlo todos los médicos en su carrera académica y hospitalaria, aunque se le atribuye que fue un gran activador del espiritismo clínico, de manera que contribuyó fundamentalmente en la formación de la neurología moderna. Uno de los descubrimientos más significativos de estas extrañas imágenes fue que, aunque se utilicen máquinas especiales con electricidad para estimular los músculos, no se consigue imitar una sonrisa verdadera, ya que la misma debe ser producto del sentimiento llamado felicidad. Hace que el músculo orbicularis oculi se active involuntariamente. Número 7. Granja de caimanes. ¿Dejarías a un niño jugar con un caimán? Sorprendentemente, esta granja fue una atracción turística a partir de 1907, un periodo en el cual no había muchas normas de seguridad. Estuvo situada principalmente en Los Ángeles y luego se trasladó a una ciudad menos poblada para que los caimanes no siguieran invadiendo el espacio de los vecinos cercanos a la granja. Este atractivo tuvo que cerrar en 1984, debido a que sus visitas bajaron considerablemente. A diferencia de los tiempos actuales en los que estos reptiles están encerrados en zoológicos, hasta detrás de cristales antibalas, en aquel entonces los padres permitían que sus hijos jugaran libremente con un caimán. Incluso existen fotos de modelos posando provocativamente mientras sujetan con sus manos a varios caimanes. Y más sorprendente aún, es que las señoras de alta sociedad gustaban hacer picnics en los estanques de la misma granja, en los que su compañía principal fueron grandes caimanes. Aunque según los registros nadie salió herido, los caimanes eran separados por tamaño, debido a que los más grandes comían a los pequeños. Al cerrar, fueron trasladados hasta una finca privada en Florida. Número 6. Perro de 2 cabezas. Otro producto de un experimento, esta vez realizado en Rusia en 1954. El médico Vladimir Demilkov fue uno de los pioneros en trasplantes y divulgó su primer trabajo en referencia a ello en 1960. Vladimir, conocido como el Frankenstein de los perros, contribuyó a sentar un precedente sobre el alcance de la ciencia en los seres humanos gracias a sus ensayos con animales. Fue el primero en hacer posible el trasplante de un órgano de un perro a otro. Los experimentos realizados con perros de 2 cabezas parecían muy macabros y en más de 20 ocasiones resultaron, pero los caninos no sobrevivían más de 4 días luego de la difícil operación. El ingenio del creador del perro de 2 cabezas dio paso a una técnica para revascularizar el tejido miocárdico y fue el primero en posibilitar que la sangre llegue con ayuda de un bypass al corazón. Número 5. La niña camello, también llamada ella Harper. Sufría de un trastorno poco visto llamado genu recurvatum congénito, el cual debilitaba sus ligamentos de las rodillas. Nació en enero de 1870 aproximadamente. Debido a su postura, la chica camello participó durante varios años en un circo, iniciando su carrera a los 12 años, y se desconoce si practicaba por decisión propia o si sus padres la llevaron a participar en ese mundo del entretenimiento. En 1886 fijan la mirada en esta chica y empezó a conocerse debido a su trastorno como la rareza más sorprendente de la existencia desde el principio del universo. Ella expresaba muy libremente que se sentía más cómoda caminando en apoyo a 4 puntos, es decir, sobre sus pies y manos también. A pesar de que la niña sabía que no iba a tener una vida fácil, fue muy soñadora, quiso ser independiente y formar una familia, a pesar de lo difícil que eran sus caminos debido a su condición física. Ella se enamoró y contrajo matrimonio con Mabel Sabely, y junto a su pareja tuvieron 2 niñas, pero lamentablemente ambas fallecieron, a pesar de haber adoptado una de ellas. La chica Harper también fue llamada como el maravilloso fenómeno de la naturaleza jamás visto. A pesar de ello, fue muy respetada debido a que la comparaban siempre con un camello, y eso le hacía sentir mucha humillación.
Número 4. Misteriosa mano fantasmal. Acá tenemos una misteriosa imagen en la cual hay algo sospechoso. Parecen ser varias señoritas muy enfocadas en salir con expresión firme en una foto, hasta que se nota en el hombro de una de ellas una mano que no tendría por qué estar allí, ya que todas las mujeres participantes tienen ambos brazos sobre su tronco. La foto fue tomada en Irlanda del Norte y las mujeres que aparecen en ella trabajaban en una fábrica de tejido. Aunque cuando salió a la luz la foto parecía ser de tipo contemporánea, luego se analizó detalladamente y pasó a ser una foto muy misteriosa de la cual se tienen sospechas sobre lo sucedido. Al momento de ser detectada la mano sobre el hombro de esta mujer, lo primero que se llegó a pensar fue que era resultado de una gran edición de la época realizada previamente. Sorprendentemente, la fotografía de 1900 pasó a hacerse viral luego de muchísimos años de la captura. La mujer con la mano en el hombro se llamaba Helen Donnelly. La teoría más acertada sobre la imagen indica que fue un error común de la fotografía en la época, ya que en ese entonces la exposición era muy larga, por lo que una de las chicas pudo haberse apoyado sobre el hombro de la otra. Luego movió el resto del cuerpo a su posición en conjunto con las otras mujeres y allí fue que la captura finalizó. Número 3. La chica con 4 piernas. Así es como se conoce a quien fue Josephine Myrle Corbin, nacida en 1968, con una anomalía congénita llamada teratología en aquel tiempo, en la que durante su desarrollo, en el útero de su madre, su hermano siamés no se desarrolló completamente, por lo que esa pelvis pasó a ser de ella, quedándole así una pelvis de más. A pesar de su aspecto, Josephine fue una chica fuerte y valiente, la cual dedicó varios años de su vida al circo. Se exhibía en ferias y teatros en Texas. Todos los habitantes de la nación querían verla, para comprobar si realmente contaba con 2 pelvis, 4 piernas y 4 pies. Esta mujer, que marcó la historia con su aspecto e imágenes, venía de una familia numerosa, con gran cantidad de hermanos, completamente sanos, situación que sorprendía en gran manera a cada médico, ya que ella fue la única en nacer con esa anomalía. Corbin nunca se dejó vencer por sus fuertes dolores de espalda, donde iniciaban las diferencias en la formación de su cuerpo, y muy astutamente buscó apoyo médico y emocional a sus 18 años de edad con el Dr. Clayton Bicknell. Su muerte fue a los 60 años, debido a una infección en la pierna izquierda. Contrajo matrimonio con su doctor, formó una familia tal y como lo deseaba. Una de las cosas más impactantes fue que, así como tenía 2 pelvis, Josephine también disponía de 2 órganos sexuales femeninos internos y externos, y aún no se explica cómo esta señora pudo dar a luz a 5 hijos, cuando cada doctor le advertía que eran muy riesgosos y que podía hasta perder la vida. 3 de sus embarazos surgieron de su lado derecho y los 2 restantes del lado izquierdo. Toda una locura. Número 2. Micrómetro de belleza. Max Factor fue el creador de este invento súper extraño, que parece que puede hacerte daño nada más con su extravagancia. Se inicia su uso en 1935 aproximadamente, con la finalidad de detectar imperfecciones que podían escaparse de la vista humana. Este calibrador de belleza tenía gran cantidad de posiciones distintas, más de 320, con una precisión distinta a la de la posición anterior, para que una vez detectado el defecto, el maquillista más cercano pudiera mejorar esa zona con algún producto cosmético. Lo que parecía una especie de casco fue un encanto para muchas actrices de la época, ya que al pasar por ella y asimilar cada defecto, el maquillaje podía estar de la manera indicada en los lugares ideales de su rostro. El creador de este invento tan extravagante tenía su propia línea de productos en un salón de Hollywood Boulevard, en donde pasó a ser parte de la farándula porque ninguna actriz reconocida deseaba salir a escena sin antes pasar por su aterradora máquina. Parecía que este peculiar invento perduraría por mucho tiempo, pero su fama duró poco y pasó al recuerdo como un aparato curioso de la época, mas no por ser algo innovador. Número 1. Mujer decapitada. En siglos pasados hubo una moda bastante extraña que consistía en fotografiarse con una cabeza sobre el regazo. ¿Acaso parece normal esto?
Todo consistía en un truco especial de edición que era muy sencillo, de manera que los fotógrafos victorianos se encargaban de combinar imágenes con diversos negativos para crear ilusiones durante el siglo XIX. A pesar de que para algunas personas parecía sumamente divertido, también es un truco que esconde algo macabro detrás, aún y luego de haber pasado tantos años de esa moda. Y aunque el siglo XIX se conoce como la época dedicada a la ciencia, también tuvieron mucha relevancia las historias de los jinetes sin cabeza, incluso los mismos cuentos fantasmas. Bueno, aquí finaliza nuestro extraño recorrido por las imágenes antiguas jamás antes vistas. Y esta fue solo una parte de todas las que existen, cada historia más rara e inexplicable que la otra. Los esperamos en un siguiente vídeo para más información de interés.